Alcedi, te hablaba en la introducción del programa respecto a los eventos climatológicos y te decía el caso Beril, que fue la primera gran amenaza o la primera de esta amenaza temporada. de este año. Y siéndote sincero, en el fondo yo decía, bueno, ojalá llueva sin ningún efecto secundario, porque como ha estado la situación climatológica, la ausencia de lluvia en los últimos meses, pues yo entendía, pero eso es de una manera teórica, así, sin ningún fundamento técnico. Yo entendía que estábamos necesitando agua. Sin embargo, me gustaría saber si tú has percibido, aparte de la pérdida de horas laborables, que quiere decir el tiempo caído que provocó las lluvias del lunes y del martes, si ha habido algún costo a nivel de la agricultura y la producción en el país. Mire, Hermógenes, amigos televidentes, yo pienso que en sentido general, cuando sacamos el balance de esta última lluvia acaecidas en el país, nosotros somos de opinión y es la información que tenemos, que precisamente los últimos aguaceros de esta semana pasada fueron beneficiosos para la agricultura, porque fueron prácticamente en cantidad muy importante, pero no hubo ventisca, ventarrones. Eso quiere decir que el agua fue productiva, fue beneficiosa. Para los cultivos también recuerda, Hermógenes, amigos televidentes, que estamos en la época de la siembra de arroz, que son un tipo de cultivo que requiere mucha agua. Entonces, para esos cultivos fue muy importante y muy positivo. También, amigos televidentes y mi querido hermano Hermógenes, recuérdate que las presas de República Dominicana venían sufriendo una escasez terrible de agua, producto de la sequía que estábamos enfrentando. Y entonces, en ese sentido, también fue positivo para elevar en un grado, en un nivel bastante importante, significativo, los niveles de las diferentes presas ubicadas prácticamente en los sitios altos, en la montaña alta del país, que fue donde llovió. Tenemos el caso de la presa de Tavera, la presa de Valdesia. Que no hubo que desaguar. No hubo que desaguar, dado que estaban muy bajitas, entonces prácticamente pudieron absorber todo el agua. Lo mismo pasó en Sabanayegua y Sabaneta en San Juan de la Maguana, que estaban también muy deprimidas en cuanto a los embalses y pudieron llenarse. Ahora bien, pienso que también es positivo, porque a nuestro humilde entender hay que sacar lecciones de las malas situaciones. Por ejemplo, yo pienso que también pudimos ver las áreas de las personas excluidas, las áreas de altísimo riesgo que se inundan cuando hay lluvia. Y eso, dos mensajes principales. En primer lugar, ahí tienen las autoridades un indicativo de qué áreas trabajar, tratar de mejorar drenaje, sistema de contención de aguas, entre otros. Pero también es importante ver qué personas, qué lugares, qué viviendas deben ser evacuadas y movidas a otro lugar. Porque aquí también, amigos televidentes, no podemos prever para todo. Aquí hay personas que insisten en construir en los cauces de los ríos, insisten en construir en áreas que son totalmente inapropiadas para ese tipo de construcción. Y lo hacen de la mejor forma, de la mejor buena fe posible, pero a veces no te dan buena fe para que cuando ven un evento le lleve la casita y traten de ser reubicados. Pero lo importante es que gracias a Dios no hubo pérdidas de vida. Las pérdidas por inundaciones fueron mínimas si la comparamos con los beneficios de la agricultura y del llenado de las presas, que no nos olvidemos que van a generar energía eléctrica a un precio bastante, el más razonable de todo, de lo que tenemos en República Dominicana. Así que en sentido general yo pienso que de esta tormenta, la primera del año, amigos televidentes, autoridades, vamos a sacar las lecciones que son más apropiadas. Sí, Alcedo, porque no te lo oculto, a mí me preocupó el hecho de que los hospitales estén o no recién remodelados o reinaugurados, pues fueran víctimas o producto de inundaciones, lo que indicaría que en cualquier circunstancia adversa, un hecho fortuito, pues pudieran estar amenazados los indefensos pacientes que estén allí dentro, así como los costosos equipos que están instalados en dichos hospitales.
Si en un hospital súbitamente se mete el agua, se moja, hay goteras como sucedió en el caso del techado de voleibol, que hubo que suspender momentáneamente el inicio de 2 de los partidos y retrasarlo hasta la madrugada, pues esa agua va a afectar esos equipos. ¿Por qué lo va a afectar? Porque son equipos sofisticados que incluso hasta requieren un nivel de temperatura adecuada. Eso, y cero humedad. Eso, junto al reporte de que algunos productos agrícolas perecederos, como el caso del plátano, pudieran verse incrementado su precio por alguna escasez que se va a producir oportunamente. La lluvia fue a nivel nacional. Sí. Tú no puedes decir, no, pero en Barahona no llovió, no, o en Valverde Mao, donde vienen los plátanos que son medio duritos de Valverde Mao. Fue en todo el país. Pero si en sentido general los beneficios superan las dificultades, sí, bienvenida sea el agua. De Puerto Rico yo recibí reportes a través del periódico El Nuevo Día, que es el más leído allí, el periódico líder, el que mayor circula, donde prácticamente declaraban el pánico, se declaraban en estado de pánico, sobre todo en la zona oeste, en la zona oeste de la isla, que fue por esa punta que pasó. Que fue por esa punta. En sentido general, a mí me gustaría ponerle un precio, por decirlo en mi léxico, pero es determinar el costo de la falta de productividad, del improductivo, de los tiempos caídos en esos momentos, porque muchas empresas, muchas instituciones del Estado, las universidades declararon pausa y muchas empresas despacharon su personal, aunque otras lo mantuvieron. Y yo sé que esas personas que se mantuvieron dentro de la empresa hicieron más costosa la operación que si hubiesen estado en su hogar, porque la empresa está utilizando los servicios y quizás la gente no está concentrada en el trabajo. Mire, Hermógenes, hay dos opiniones o dos comentarios fundamentales, comenzando por el último que tú mencionas. Yo pienso que, como tú bien sabes, Hermógenes, la interrupción de labores fue apenas de un día. Entonces, a nuestro humilde entender, yo pienso y soy del parecer que eso no representó mucho gasto para la economía dominicana, siempre y cuando las empresas, las instituciones, las universidades, las escuelas, como nosotros hacíamos en nuestra época, buscábamos tiempo adicional, tiempo para reponer el tiempo perdido. Sí, sí. Las fábricas que un día de fin de semana trabajan un poquito más, sí, y de esa manera le pagan un poco adicional a los empleados. Sí. Las universidades, las escuelas que adicionen unas cuantas horas a la semana. Las empresas que también varias semanas... La reposición. Repongan el tiempo perdido. Y porque, te repito, a nuestro humilde entender, lo positivo supera lo negativo, en el sentido de que mucha agua para el arroz, es decir, que puede haber una mejoría en la productividad del arroz este año por la abundancia de agua. Como tú bien dices, algunos platanitos, posible que en una zona haya llovido demasiado, pero en otras, como tú dices, Mao, Valverde, Montecristi, que son buenos productores de plátano por ahí, esa llovinita le cayó bien a esos plátanos. Y las presas, recuérdate que vamos a generar energía hidroeléctrica, que es la menos costosa en República Dominicana. Ahora, Hermógenes, yo quiero traer a colación eso que tú mencionaste primero, que a mí me preocupa, amigos televidentes. Cuando nosotros estamos hablando de grandes inversiones en escuelas y en hospitales, a mí me preocupa porque nosotros tenemos una orientación muy básica de cuando queremos mejorar la educación y los hospitales, comenzamos a construir muchos hospitales, muchas escuelas, mucha remodelación. Pero, amigos televidentes, ahí no es que está ni la salud ni el aprendizaje de los estudiantes. Es bueno que tengamos buenos hospitales, buenas escuelas, pero hay que también recordar los niveles de preparación, de salario de los médicos y de los profesores, que son los que garantizan que ese estudiante reciba una buena enseñanza y aprenda, y que ese paciente reciba una buena atención médica, mejore su salud y sus niveles de vida se aumenten.
porque, amigos televidentes, de nada nos sirven hospitales muy modernos, con mucho equipamiento, pero que no se utilicen porque no tienen los recursos humanos necesarios. Asimismo, Hermógenes, como yo tuve la oportunidad de ver, que eso no debió ocurrir. Una escuela recién construida, donde no pudo haber clases porque estaba inundada, porque tenía un río cerquita de ella. No es posible. La ubicación. La ubicación muy mal elegida, seleccionada. Es decir, que tenemos que hacer las inversiones como Dios manda y con buen tino para que no sean inversiones que realmente no den su rendimiento apropiado. Pero fíjate, eso de la educación, y tenemos que ir a una pausa, y yo respeto al director que la pidió. Eso de la educación, yo creo que es que nos encontramos todavía en la primera fase y no la abandonamos, y es en la infraestructura. Junto con la infraestructura tiene que venir lo administrativo, que ahí es donde te meto lo de los salarios y la educación, lo pedagógico. Y la capacitación de los maestros. Y en tercer lugar está la técnica, que es cómo comunicar, qué comunicar y cómo la comunicar. La tecnología educativa, exacto. Cómo formar a los docentes, a los estudiantes. Entonces, nosotros estamos enfrascados en la primera etapa, que es la infraestructura, construir muchas escuelas. Entonces, como tengo los almacenes, ahora, ¿qué le pongo dentro? ¿Qué voy a poner, qué voy a colgar en esos anaqueles? Pero recuerda, tenemos que ya tenemos 6 años, ya tenemos 6 años de construcción de escuelas. Ya es el momento de hacer una paradita y vamos a preparar a esos maestros para que haya rendimiento. Bueno, es que yo te aprobé el 4% amarillo para la educación, pero no te hice un plan. O sea, no tenemos en la mano. Mira, dadas las circunstancias de que porque no es una ley que se emitió, sino el cumplimiento de una ley antigua, de 2007. Dado de que se va a poner en vigencia esta ley, vamos a hacer el siguiente plan con los recursos de que dispondremos. Recuerda que hay un plan decenal de educación, que hay que actualizarlo. Decenal, pero que no conecta con el 4%. Que hay que actualizarlo. Entonces el 4% se convierte en varilla, blog, cemento. No, ya hay que pasar a la próxima etapa, como tú dices. Y al próximo cambio aquí en el programa. Exactamente. Volvemos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365, conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. El Banco Central nos tiene acostumbrados, Alcedo Ramírez, a promulgar, a pronunciar su nota de prensa respecto al comportamiento del índice de precio del consumidor
Generalmente dentro de la primera quincena del mes subsiguiente para referirse al anterior. En esta oportunidad se está refiriendo a junio y la sitúa en 0.21%, aislando los 30 días. Exacto. Y anuncia una acumulación de enero a junio de 1.43%, que eso es como 1.5, 1,5% en un semestre que si tú lo llevas de manera lineal, tú dices, pues la inflación va a ser de un 3. Y acumulado de junio a junio en un 4.63. Mientras tanto, los comerciantes han dicho que el precio de los productos se ha disparado sobre un 5%. Dicen que en un 5.38% es el aumento de los precios de los alimentos. Aquí estamos hablando de una asociación de productos y servicios de diferentes mercados, diferentes sectores, y allí están hablando simplemente del precio de los alimentos. Sí, nosotros pensamos, ¿no, Juan, que esas son, como tú bien indicas, buenas noticias del Banco Central en el sentido de que tenemos prácticamente no existe riesgo de depreciación o de una inflación preocupante. Es decir, nos mantenemos ciertamente en una inflación de un solo dígito y el dígito bajito, no llegando al 5%, lo cual es atractivo. ¿Por qué? Porque básicamente estamos esperando un incremento en la productividad, en la producción, en el Producto Interno Bruto, del orden del 5 al 6%, eso es lo que indica que positivamente vamos a volver a crecer en este año. Y entonces esos datos están acordes con lo que hemos pronosticado aquí en Balance Financiero. Ahora, Hermógenes, yo quiero en este segmento, y como tú hablas de indicadores, a mí en estos días estamos hablando de indicadores de riesgo. Y si bien es cierto que en el país tenemos una inflación controlada, lo que no está controlado, Hermógenes, amigo televidente, y para mí una gran preocupación, es el índice de endeudamiento. Es decir, nueva vez vemos que ha habido una emisión de bonos, eso quiere decir que mayor endeudamiento. Ya en lo que va de año hemos superado solamente en bonos los 3.000 millones de dólares. Sí, y déjame interrumpirte porque ese tema es importantísimo, no solamente por el índice de endeudamiento, sino que lo han calzado como parte de la estrategia de endeudamiento del año 2018 contenida en el presupuesto y que tenemos un tema que tenemos reservado para el mundo de los impuestos. Exactamente, y como te digo, yo lo enfoco desde el punto de vista de la preocupación gerencial, porque también, relacionándolo, Hermógenes, amigos televidentes, por la inflación. Amigos televidentes, mi querido hermano Hermógenes, si nos vamos a llevar por la experiencia mundial, la experiencia también vivida aquí en República Dominicana, es posible que hoy tengamos una inflación muy controlada, pero si seguimos con ese endeudamiento incontrolable, siempre diciendo que tenemos capacidad, sintiéndonos muy contentos, como el ministro de Hacienda que dice que prácticamente triplicaron las ofertas por los bonos en base a la emisión que se hizo. Eso ocurre, amigos televidentes, ha ocurrido en todos los países. El problema viene cuando surge una saturación del nivel de crédito, cuando surge una crisis financiera y entonces esos intereses por esos créditos comienzan a subir y cuando usted viene a ver, se tornan prácticamente impagables esas deudas y lo que es peor, nuestra moneda entonces sufre una terrible depreciación y cuando tú vienes a ver, lo que era una inflación de un 2, un 3, se convierte fácilmente en un 20, un 30 y por qué no un 200, un 300%. Y entonces, al final, eso es producto de un endeudamiento incontrolable e incontrolado. Sí, coincide esta oportunidad en la emisión de esos 1.300 millones de dólares en bonos soberanos a un 6% a 10 años y como tú dices con una sobredemanda del 2.7 veces, casi 3 por 1 con relación al ofertado. Coincide con varios eventos. Número uno,
se ha hablado, y lo estuvimos comentando en un balance financiero anterior, se ha hablado de una degradación en las reservas internacionales netas, la RIN, de que dispone el país. Siempre se ha hecho alarde de que el país ha tenido entre 3 a 4 meses de importaciones aseguradas a través de esas reservas. Y número 2, con el ligero desplazamiento que ha tenido la tasa cambiaria en los últimos días. De fuentes fidedignas, experiencias vividas, te digo que durante esta semana post-Beril, post los aguaceros, Exacto, para dejarme entender sin códigos, pues las transacciones a montos menores, para dejarme entender también de qué estamos hablando, en dólares, la banca lo ha estado realizando al 49.55 y al momento de producir balance financiero, el Banco Central pronuncia 49.56 por 1. La semana pasada estuvimos produciendo balance financiero y hablábamos de 49.42 por 1. Quiere decir que estamos caminando de una manera inusual y acelerada, acelerada por lo que es inusual, al 50 por 1. Sí. Antes de diciembre, apenas estamos en la segunda semana de julio de 2018 y ya se habla de una depreciación que ronda el 5%, sí, una depreciación de la moneda nacional. Y mire, Hermógenes, que aquí no ha ganado López Obrador, ¿no? No, pero en adición a eso, déjame decirte que mi preocupación por el endeudamiento externo es permanente, porque a nosotros nos preocupa, por ejemplo, ya en estos días salió en la prensa el llamado a licitación de excepción para el carbón de Punta Catalina. Eso quiere decir, amigos televidentes, que ya nos estamos preparando para un proceso de licitación que puede ser complicado porque República Dominicana no tiene mucha experiencia manejando fuente energética de carbón. Eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado porque vamos a manejar un proceso de licitación con el cual no estamos muy acostumbrados y siempre eso quiere decir que hay un altísimo riesgo en ese tipo de licitación. El otro punto, Hermógenes, que a nosotros nos preocupa es que quizás se tiene ahí muy calladito, pero amigos televidentes, en estos días queremos recordar una noticia gerencial de la CEEE, que tiene a su cargo la administración de todo el proyecto de Punta Catalina, donde nos indicaba que prácticamente ese proyecto, las fuentes de recursos financieros están llegando a su fin, agotándose, y todavía queda un 8 o un 10% por concluir de la obra. Entonces se está hablando de que va a tener que buscarse alrededor de $1.000 millones adicionales. Y yo estoy seguro que eso habrá que recurrirse al endeudamiento externo. Y si a eso le añadimos que ni lento ni perezoso, la empresa Odebrecht, en un comportamiento para nosotros completamente inusual, agresivo, muy peligroso, ha entablado una solicitud de que se le reconozca vía un arbitraje internacional unos $700 millones adicionales. En ese sentido, entonces, nosotros podemos pensar que estamos ante una eventualidad, ante una posible eventualidad de que el gobierno pronto tenga que salir a buscar unos 1.000, 1.500, 2.000 millones de dólares pronto al mercado internacional para, a nuestro humilde entender, lograr atender esa demanda que viene por el lado de concluir la planta de Punta Catalina y los requerimientos adicionales del proyecto que está presentando la compañía Odebrecht. Es así, la situación es que la solución al mercado cambiario dominicano, y más que al mercado cambiario, aumentar exportaciones, la única salida. Al flujo de divisas en República Dominicana, pues está asociado a varios factores y a veces uno se concentra nada más en el endeudamiento, hablar del endeudamiento y hablar de los rubros agrícolas y el sector hotelero, que es el sector turismo. Pero el tema
no está tan en la sábana, hay que profundizar un poco más, y no me estoy refiriendo a balance financiero, sino a los sectores que se limitan a abordarlo hasta ese punto, Alcedo Ramírez. Y te comento que mientras en República Dominicana sea titular de primera plana o de primera página, porque primera plana se entiende el titular principal, pero titular de primera plana de los periódicos, el hecho de que será un hito en la historia de República Dominicana cuando la primera empresa se convierta en empresa pública. Exacto, a través del mercado de valores. La primera empresa pública, mientras se está hablando de que tenemos una superintendencia y tenemos bolsa, pero no hay una empresa en República Dominicana que diga mi capital está abierto para que el que quiera invertir invierta. Y ahí estamos hablando del mismo tema, porque cuando venga ese momento de transparencia, donde tú digas las acciones de esta empresa, tienen que ser acciones, porque sería una empresa pública, están abiertas, tienen una reditualidad de tanto, tenemos acciones preferidas de tanto, tenemos acciones comunes a tanto, y aquí están nuestros estados financieros auditados, y aquí está nuestra presentación fiscal validada con una certificación de la Dirección de Impuestos Internos. Entonces, en lugar de tú decir, déjame poner 1.300 millones en la canasta internacional, tú dices, déjame poner el capital de las empresas dominicanas para que vengan inversionistas extranjeros, amén de que hubo una reforma tributaria que no habló de un 27% por expatriación de dividendos o por expatriación de ganancias a empresas. Y entonces las multinacionales inyectan las nacionales, se generan puestos de trabajo. Y no estoy soñando, yo estoy, mira, tócame. Se generan puestos de trabajo, la indigencia se minimiza, se mitiga, y más que todo eso, la fuga de cerebros. Entonces, viene ese flujo de divisas, se genera ese flujo de divisas y constituimos una economía fornida dentro de un país pequeño. Y felicitaciones a Croacia, que con la mitad de los habitantes nuestros, al final del Mundial. Recuerda que lo importante es... no importa la cantidad de, sí, lo que quiero decir, de habitantes que tú tengas. Lo importante es, como tú bien dices, fomentar las exportaciones, abrir los mercados y como muestra un botón para concluir mi comentario, por ejemplo, que lo hemos dicho muchas veces, el mejor ejemplo, los bancos. A los bancos dominicanos, amigos televidentes, les interesa tener los fondos de pensiones, pero ningún banco dominicano quiere vender acciones, para de esa forma los chelitos de los fondos de pensiones tengan una rentabilidad no de un 10 o un 11%, sino de un 25 o un 30%, como tiene la Banca Nacional. Volvemos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos.
Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Alcedo, yo te he conocido como un gran batallador. Tu salud, tu familia, forjaste tus hijos, profesionales exitosos, pero me sorprende que tú te des a la fuga sin dejar rastro para dónde cogiste con un tema que tú abordabas con toda la frecuencia en Balance Financiero. Tú le dabas mucho seguimiento al precio del oro porque entendías que es nuestro petróleo. Seguro. Y que es la razón para ser un país rico como lo fue Venezuela y como lo es Qatar y como la Arabia Saudita, porque tenemos oro y pocos países tienen oro. Alcedo, y tú como que te confabulaste con Barry Bond y te fuiste con el tema y ya tú nada más hablas de los fondos de pensiones. Alcedo, 1.247 la onza Troy de oro. ¿Cómo están los controles? Bueno, ya tú no quieres hablar de ese tema. Tenemos la juramentación del Instituto de Contadores el próximo miércoles en el Hotel Sheraton, 6 de la tarde, y vamos a estar ahí para tapar el tema del oro. No, pero déjame decirte que... No, para que tú no te sientas forzado, Alcedo, tú eres mi hermano. Es bueno que tú lo hayas traído a colación, porque nosotros lo hemos abierto un paréntesis, porque recuérdate, ese oro está por picar cerca de San Juan de la Maguana. Alcedo, ¿qué tiempo hace que tú no hablas del oro? Déjame explicarte. Para mí que tú... Déjame callarme. Déjame explicarte. No quiero Primero, cosas. estamos esperando que Medio Ambiente emita su informe al presidente sobre la factibilidad de minar ese oro de una manera apropiada. Ahora bien, nosotros hemos ubicado nuestra posición, tenemos la historia detrás de nosotros, que prácticamente todos los yacimientos de oro, la forma en que han sido explotadas ha sido una desgracia para la zona. Y voy a algo más, Hermógenes. A mí me gustaría no pensar que la escasez de agua que teníamos en estos días, hasta que vinieron esas lluvias de Beril, me gustaría pensar que eso no se debe a que en los yacimientos de oro de San Juan de la Maguana, de una manera solapada, se esté usando el agua del río San Juan, porque inicialmente ese yacimiento se explicó con bombos y platillos que iba a utilizar agua, no del río San Juan, sino agua de lluvia. Pero cuando no hay lluvia, cuando hay sequía, la pregunta es ¿de dónde va a venir el agua? Yaque del Sur. No, en este caso es presa de Sabaneta, río San Juan. El Yaque del Sur es la presa de Sabanayegua, está más hacia Asua. Ya la presa de Sabaneta está al norte de San Juan, entre San Juan y Santiago, y esa presa de Sabaneta se alimenta del río San Juan. Y ahí es que tenemos la preocupación porque había una gran sequía, esa presa estaba muy bajita, y teníamos la preocupación de que en las exploraciones del oro de San Juan no se estuviese usando esa agua. Además, pero para contestar a tu pregunta y pasar al próximo tema, yo pienso esperar el resultado del estudio de medio ambiente para entonces nueva vez, volver a fijar nuestra posición, que de hecho viene siendo negativa y en contra porque la magnitud del yacimiento no pensamos que es lo suficientemente atractivo para poder dejar un balance positivo en el deterioro del medio ambiente que de seguro ocurren en todas las explotaciones mineras del país y del mundo entero. Pero mientras tanto Cotuí. Pero mira Cotuí cómo están esas aguas, terriblemente. Sí, pero lo que te quiero decir es que se está extrayendo oro. Sí, pero ¿a qué costo? Alcedo, oye, es que la condescendencia, eso pesa mucho. Alcedo, tómate un sabático hasta la próxima semana en Balance Financiero para que traiga la respuesta. No, la respuesta ahí ya te a la la di. siguiente pregunta. Alcedo, ¿qué es República Dominicana
sin los yacimientos auríferos y que es República Dominicana con ellos. Yo te expliqué. No, Alcedo, tómate un sabático para que organices es que yo te puedo, no te emociones. Es que yo te Alcedo. puedo contestar inmediatamente porque tengo la respuesta. Con disminuir 1% en el índice de corrupción de República Dominicana, obtenemos más beneficio que el oro que recibiremos anualmente. Es una respuesta. Pero tú entonces, eso se llama conciliado, ¿no? Eso se llama armonizado. Está armonizado con la expresidenta de la Cámara de Cuentas que decía que se hacían X cantidad de países de República Dominicana. Exacto. Y lo otro, recuerda, Hermógenes, mejorando la productividad de los empleados públicos. Podemos obtener ahorros sustanciales que superan en mucho los beneficios de Barrigol de Pueblo, de la mina de Pueblo Hijo de Cotuí. Sí, pero, es decir, que hay muchas formas. Hay muchas formas. Es con humildad que te lo estoy pidiendo. Oye, mira a ver cómo andan los controles, si realmente se están reportando las cantidades que se están extrayendo. Si tú ves, ahí me está cambiando el tema, ya yo te di la respuesta. No, pero Alcedo, te lo digo con todo, usted es cristiano, ese yo, es un yo tema, también lo soy. no, ese es un tema que tú debes hablarlo con el Contralor General de la República y no con Alcedo Ramírez, que no tiene una función de control interno en el gobierno dominicano. Oye, qué falta ha hecho ese narrador del Perla Antillana que decía a correr fanático. A correr Hermógenes, ¿verdad? Alcedo, ¿cuánto votos? Perdóname, pero es que ese tema era tuyo. No, y es un tema muy importante porque siempre hemos dicho que los controles internos son política permanente en cualquier empresa o entidad del gobierno. ¿Qué vamos en el próximo programa respecto a ese tema? Exactamente. ¿Qué tú puedes seguir ofrecer? que los controles internos hay que fortalecerlos siempre. Te voy a estar transmitiendo desde allá de Hard Rock con el evento aquel del CIFA y de... Exactamente, el evento que siempre viene de CELACA. El Congreso Interamericano de Finanzas y Auditoría. y Auditoría. Nosotros pausamos y venimos con algo muy difícil que es el brazo caliente del mundo de los impuestos. Y esos brazos de la zona norte son bastante agresivos. Y esperando que le dé un poquito a Bartolo. A Bartolo, un poquito. Que lo van a necesitar en la segunda mitad de la campaña. Que lo aire. Con Francisco Canahuate, el mundo de los impuestos. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Nos satisface llegar al último segmento del programa, el mundo de los impuestos, y esa misma satisfacción al decirles que está con nosotros Francisco Canahuate. Bienvenido, Francisco. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio. Ustedes estaban muy activos.
Estábamos en una pequeña discusión porque a mí no me gusta que Alcedo abandonó el tema del precio del oro y nosotros creemos que seguimos siendo un país rico si sabemos administrar y explotar ese don divino. Vamos a esperar la próxima semana a ver qué trae Alcedo sobre pero me mandó a la Contraloría a buscar datos, me la puse en China. Mira, Francisco, tú estás siguiendo a Bartolo Colón siempre, muy buena actuación, aunque no ganó. ¿Tú crees que podrá romperle el récord a Denis Martínez? Él está haciendo su esfuerzo y eso se espera. Sí, yo creo que el muchacho merece el chance y sobre todo que es de esa tierra próspera. Cuando él regrese a su propio play, a Altamira, vendrá con la gloria del 2018. Sí, no, pero que no abusen de que ponían solo a Cell y a Boston, por Dios. O sea, que lo lleven más suave, ¿verdad? No, él está listo para enfrentarse a cualquier terreno. Bueno, vamos a desearle suerte, Francisco. Y con relación al mundo de los impuestos, pues hay muchos temas, siempre tenemos por donde salir a investigar y por donde pronunciarnos, pero me gustaría conectar este tema con lo que hablaba Alcedo, no del precio del oro, ni de la onza troy, nada de eso, sino del endeudamiento. ¿Realmente es necesario que República Dominicana se siga endeudando? Recuerdo aquella ponencia de Isidoro Santana donde decía que para que República Dominicana deje de endeudarse era necesario llegar a una presión tributaria de más de un 18% y la situaba en un 13%. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene el endeudamiento para países como República Dominicana? Mira, Hermógenes, ese es un tema delicado, muy delicado, que afecta el presente y el futuro, dentro del contexto de lo que es la ejecución presupuestaria. Esos financiamientos vienen preaprobados. Recuérdate que estamos manejando un presupuesto deficitario desde hace varios años. Sí. Y las autoridades hacen esfuerzo por buscar el equilibrio. Dentro de ese contexto, la causa fundamental del endeudamiento es que el nivel de gastos públicos no se corresponde con el nivel de ingresos tributarios que percibe. De ahí que se habla de un déficit ya prolongado, insostenible en el tiempo, que crea dificultad. ¿Cómo se enfrenta un déficit de esta naturaleza? Por varias vías. Una es reducir los gastos hasta donde sea posible, y cada vez encontramos más información en el orden público de gastos que realmente no tienen fundamento, no tienen base de sustentación en lo que es una buena administración pública. Pero son situaciones que vienen arrastrándose. La calidad del gasto público entonces es vital, pero la magnitud también. El tamaño del Estado ha ido creciendo, no necesariamente en la proporción de lo que es el aporte de la colectividad al financiamiento de ese tamaño del Estado. Entonces habría que preguntarse a nivel de la sociedad dominicana si tenemos el tamaño del Estado que necesitamos y queremos, o si hay un exceso, digamos, de populismo estatal para mantener cierta tranquilidad en el ámbito social, subsidiando con el esfuerzo y el trabajo del contribuyente personas que reciben una ayuda que puede ser útil en un momento determinado, pero que a perpetuidad se convierte en un daño, porque la persona termina acostumbrada a una especie de situado, a recibir una mesada, hacer el menor esfuerzo, y entonces se le exige al que está trabajando que trabaje más y aporte más para mantener esa situación. Ese es un tema que como sociedad tenemos que tratar. Ahora, las autoridades del sector financiero del Estado, concretamente el Ministerio de Hacienda, tiene que trabajar de año a año con lo que hay. Y si le han entregado un presupuesto aprobado que tiene un déficit y le han aprobado
unos instrumentos financieros para endeudar que equivale a lo que no se alcanza vía las recaudaciones, no tiene más alternativa que ir, digamos, lidiando entre cómo crecen las recaudaciones, en qué momento coloca esos instrumentos previamente aprobados por el Congreso Nacional y qué nivel coloca en el mercado internacional. El endeudamiento en moneda extranjera tiene varios componentes. Cuando hay caída en las reservas internacionales, esto tiene un punto de equilibrio porque ingresan una cantidad de dólares por ese concepto que no ha sido fruto de una exportación, sino de asumir un compromiso. Y al mismo tiempo, con el equivalente de ellos en los pesos, se solventan los compromisos presupuestarios que ya se tienen. Entonces el problema no es hoy cuestionar esa emisión de bonos. El tema a cuestionar es si el presupuesto como se aprueba es factible, es viable y debe ser permanentemente deficitario, o si debemos poner un stop y decir, bueno, vamos a reducir gastos y vamos a aumentar ingresos para no tener que ir con un presupuesto vía financiamiento. ¿Qué diferencia hay entonces entre financiar el presupuesto con ingresos tributarios que paga el contribuyente hoy y disfruta hoy de ellos, a buscar financiamiento para gastar hoy, ya sea en gasto corriente o en gasto de inversión? Es que le estamos trasladando a los futuros años y a los futuros contribuyentes unos consumos que estamos haciendo nosotros hoy como sociedad. Por eso yo digo, cuando el endeudamiento viene para obras públicas que son permanentes en el tiempo, le estamos trasladando una obligación financiera a la sociedad del futuro, pero al mismo tiempo le estamos entregando una obra pública que ha sido construida. Y que justifica el endeudamiento. Claro, y que ha sido construida con recursos de esta generación y usufructuada por esta generación y por las futuras. Claro. Es distinto cuando esos financiamientos son para pagar intereses o para pagar subsidios y no o para gastos. O para gastos operacionales. Que pudiéramos llamar quemarlo. Sí. Como en algún momento ha dicho algún... O para pagar pasivo, creo que tú dijiste. Sí, pagar intereses. Sí, o sea, es una declaración de quiebra. Técnicamente, sí. Técnicamente hay una señal que es bueno retomar y conectar con ellos. Y es que los hogares dominicanos, viendo lo que está haciendo el Estado, se están acostumbrando también a incrementar el endeudamiento para solventar gastos, a veces consumo, a veces inversión. Entonces, estamos entrando en una sociedad que fuera de los fondos de pensiones, el ahorro brilla por su ausencia. Entonces, si estamos gastando anticipadamente lo que no hemos recibido, estamos creando una situación difícil porque habría que tener actitudes como vender una propiedad para solventar las deudas, aumentar los ingresos corrientes para que dé suficiente para ir pagando las cuotas y en el tiempo cumplir los compromisos. Que el Estado es un referente cuyas acciones se trasladan al quehacer privado. A la sociedad. A la sociedad. Eso es. Y te comento que yo paso mejores momentos, tú sabes, los compartir de esto con la copita de vino y con el quesito y eso, aquí en Dominicana que fuera, porque aquí tú consigues cualquier variedad de los vinos, cualquier variedad de los quesos, no importa el precio, en condiciones superiores a los mismos Estados Unidos. En Estados Unidos tú dices, bueno, pero mira cuántos vinos, dice, pero mira que la mayoría dicen California, o sea, productos locales. Sí, la capacidad productiva de los Estados Unidos no es comparable con la nuestra. Sí, pero tú dices que somos una sociedad que no nos importa endeudarnos. Para consumir. Para consumir, sí, eso es el y tenemos una actividad que demanda ese consumo. Claro. Por ejemplo, estamos en un nivel de primer mundo en la oferta turística,
pero eso conlleva también suplir ese mercado de lo que necesita el turista, que no viene a ver si aquí hay déficit, que no viene a ver si aquí hay grande endeudamiento, que no viene a ver si aquí hay inseguridad, sino que viene a pasar de su realidad, que tiene los mismos problemas que tenemos nosotros aquí, a insertarse en un resort para olvidar momentáneamente la realidad que está viviendo. Y lo propio hacemos nosotros. Probar cómo era el paraíso terrenal. Pero hace falta un poco más de ejercicio responsable en la concepción del presupuesto nacional. Sí. No ahora, porque ahora lo que se está es ejecutando lo que ha sido aprobado previamente. Sí, primero una planeación, una ley y ahora una implementación de esa ley. Y de hecho la administración tributaria hace grandes esfuerzos, pero hemos dicho hasta la saciedad que el sistema tributario, en la forma como está estructurada, la complejidad que tiene y las desigualdades que tiene, no le ofrece la oportunidad de esa aspiración del ministro de Economía y Planificación del Estado, porque el sistema se torna muy oneroso para una parte de la colectividad y muy generoso para otros sectores de la economía y de la colectividad. Entonces eso le quita equidad al sistema y le quita posibilidad de extender esa presión tributaria. La medición de la presión tributaria también es otro componente que debe tenerse presente, y es que como es un promedio, igual que el ingreso per cápita, es un promedio, el que gana 10 y el que gana 2 millones entran al promedio con 25, pero hay una gran diferencia. Y lo propio pasa en materia de planificación y en materia de recaudación. Cuando yo tengo una recaudación que la voy a dividir por un Producto Interno Bruto que está afectado por bienes y sectores exentos, entonces yo estoy haciendo un ejercicio no compatible, no comparable con otras realidades. Si yo quiero saber cuál es la presión tributaria del que paga realmente, voy a encontrarme que no es el 14% que estoy determinando ahora, sumando el que paga y el que no paga. El propio Estado es un ente que aporta al Producto Interno Bruto, pero no es contribuyente. No tributa. No tributa. Entonces debíamos excluir la participación del Estado en el Producto Interno Bruto al momento de hacer el ejercicio de determinación de la presión tributaria. Va a haber un cociente mayor. Muy superior. Sí. Y entonces comenzaremos a hacer conciencia de que lo que tenemos no necesariamente responde a un ejercicio crítico, riguroso, y no es cierto que se esté pagando poco impuesto, sino que la carga está mal distribuida. De ahí la necesidad de transformar el sistema tributario y lo del pacto fiscal que tanto se espera. Sí, siempre es bueno usar los patrones, ya se nos acabó el tiempo, pero quizás para una nueva propuesta o para una respuesta lacónica sirve el siguiente ejemplo. Estados Unidos es la economía más grande del mundo y es la más endeudada. Así es. En una ocasión le preguntaron al ministro de Economía norteamericano, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Plan Marshall y cuando fue a financiar el desarrollo de los países que habían sido víctimas de destrucción masiva, y le preguntaron que de dónde salía la fortaleza de esa avalancha de dólares que llevaban hacia Europa, y le mostró la Armada y le dijo, de eso es que nace la fortaleza de nuestra moneda. Muy buena anécdota. Francisco, quisiera seguir hablando contigo, pero como decía Mase Reynoso, en paz descansa, el tiempo es el que manda y se acabó la amalgama. Francisco, hasta aquí la edición de Balance Financiero. Bueno, agradecer la fidelidad de nuestros amigos televidentes, y será la próxima para continuar. Un placer compartir contigo. Muchas gracias por tus aportes. Gracias.